vincular un servidor a los medios es para darle seguimiento a todo esto que se ha venido manejando, ¿no? Que se ha venido manejando en los medios, del escrito que en cierto momento a un servidor me pasaron, que los que estuvieron presentes en el Pleno de Cabildo pues me tocó leer, ¿no? Realmente yo no tenía ese gusto de conocer a don Nicolás, realmente no lo conocía, lo busqué para aclarar la situación, busqué, me informé de la organización, no nada más de esa, sino de las otras cuestiones en las que Nicolás está trabajando, corroboré con más camaradas por ahí que tienen también conocimiento del trabajo del señor Nicolás. Lo hice extensivo ya también el lunes en una rueda de prensa improvisada por ahí después de una rueda que hicimos nosotros también como ayuntamiento. Bueno, pues me desdigo, puesto que era una cuestión de cual yo no tenía al 100% conocimiento, no lo conocía, afecté la persona y el trabajo de don Nicolás, que realmente al final me tiende la mano, ¿no? Realmente me escucha, y bueno, lo menos que puedo hacer yo, pues por el gesto que él tuvo conmigo, porque esa es la verdad, pues que haber querido, él procede de cualquier otra manera, como muchos han procedido en contra mía, ¿no? Entonces, me desdigo de lo que yo alcancé a leer, sin corroborar, por lo mismo de que en el cabildo de nosotros, en el cabildo de Córdoba, no se cabildea antes de llegar a cabildo. Entonces se pasan las cosas sin saber. Es claro que muchas veces uno opina sin tener conocimiento. Si tuviéramos un cabildo antes del cabildo, pues podríamos sacar mejores conclusiones. Esto viene también a engrandecer por un momento pues la democracia y la participación de todos en el cabildo, porque pues no hay acuerdos antes de entrar. Si todos saliéramos de acuerdo, pues nunca habría realmente los votos en contra que hoy tenemos, ¿no? Es algo que afectando a don Nicolás con mis declaraciones, no llego tampoco ya a ningún lado, ¿no? Simple y sencillamente no es por ahí, lo reconozco y claro, pues es una cuestión que yo leí, ya lo había yo hecho, lo hice el domingo, lo hice el lunes, lo busqué, platiqué con él y realmente pues él también pudo haber procedido de cualquier otra manera, ¿no? Y lo único que él me pide, aparte de haber platicado conmigo, de haberme atendido, es que lo hiciera yo públicamente, y pues yo no le veo mayor problema al hacerlo de esta manera, ¿no? Señor Nicolás, usted también se disculpará por las declaraciones que hizo el señor José Sierra. Bueno, yo antes que nada, yo procedí conforme a derecho, legalmente, renuncié al señor José Sierra, en la especializada en Jalapa, fue a denunciar a los servidores públicos. No he ratificado mi denuncia. Hoy en la mañana se dio la plática entre él y yo. Yo dije sí, acepto las disculpas, acepto que se retracte, porque él me platica que le pasaron ese oficio y él empezó a leer, y ya cuando se dio cuenta pues ya no se puede tener, acabó de leer el documento. Pero eso ha generado polémica dentro de mi grupo, ha generado con muchas personas pues ya detenerse la confianza que habían conmigo. Entonces por eso le pedí a José Sierra que me desisto de la denuncia, siempre y cuando lo hiciera públicamente ante los medios, y es de hombre reconocer cuando uno se equivoca, y también acepto las disculpas, acepto que él se retracte de lo dicho, y yo voy a proceder a desistirme de la denuncia. En este momento le voy a hablar a mi abogado para que se desista él de la denuncia que ya interpusimos en su contra, y pues siempre me ha gustado saludar a la gente que pues de alguna manera a veces al mejor tirador se la va la liebre y nos agarran en los 5 minutos de tonto a uno. Es de hombres también reconocer que cuando alguien reconoce y se retracta de lo que él leyó, pues es de hombre reconocer que también de mi parte pues me desisto de todo lo que dije,
porque el regidor se ha manifestado que se retracta de todo lo que él dijo y que no fue de él, sino fue un oficio que le pasaron por parte de otras personas que militan en otro partido, y eso fue más que nada el querer opacar el trabajo y el desempeño que lleva la Fundación Campesinos Unidos por México y un servidor. Hasta ahorita doy la cara ante todos los medios y muy de frente. No tengo a nadie que me pueda decir que le he defraudado, no tengo a nadie que me pueda decir que le he robado. He trabajado y estoy al servicio de la gente que menos tiene, de los pobres, y estamos desarrollando varios eventos dentro de la fundación, y le acepto las disculpas al regidor octavo, al señor Sierra Silva. Señor, usted dijo textualmente, si le doy un arma a José Sierra, se convierte en un criminal. ¿No cree que José Sierra merece también una disculpa? Por eso en este momento estoy diciendo que todos los hombres que aceptan sus errores, también es de hombres aceptar esas disculpas, y yo también me desisto de todo lo que de la denuncia primero, y después de todas las palabras que dije. Si de usted también hablaran algo mal, lo lógico es que usted se tiene que defender, porque la situación hoy en día, si afectan tu persona, afectan todo tu trabajo, y no estamos dispuestos a eso. Damos la cara como tal, y como tal nos defendemos conforme a derecho. Y conforme a derecho le digo que me desisto de la denuncia que interpuse en contra del señor José Sierra Silva, y de las palabras también que dije ante los medios, ya que él se ha retractado de todo lo que él dijo en la sesión de gobierno. ¿Están de acuerdo entonces los dos en que este nuevo proyecto se realiza con legalidad? ¿Todo está en orden?